El debate central es que tiene que haber respuestas concretas para dejar de lamentar la cantidad de muertes. Ustedes recién daban el dato de hoy y que es muy similar al dato de ayer, casi 600 muertes por día, y me parece que el centro tiene que estar en eso. Entonces, nosotros de un primer momento planteamos la necesidad de una suspensión provisoria de la presencialidad con condiciones de conectividad, con condiciones para poder seguir llevando adelante el proceso educativo, y que es lo que viene reclamando la docencia acá en Capital, pero que después hay que discutir distrito por distrito, porque digo, el debate se centró en Capital, pero después la situación en el resto de las provincias, donde siguen aumentando los casos, donde, según el semáforo epidemiológico, tendría que suspender las clases, también siguen abiertas. Entonces digo, tiene que haber una discusión clara y aparte tomar medidas concretas. Por eso creo que está planteado hoy esta alerta en relación a que vamos a llegar a un colapso del sistema sanitario, entonces hace falta medidas. Nosotros hemos sido concretas y concretos del Frente Izquierda Unidad, desde el MST, desde el año pasado, en que acá hay que tomar medidas que claramente van a ir en contra de los intereses de los que más tienen. Porque si hablamos del colapso sanitario, hay una medida concreta que es la unificación de todo el sistema de salud, un sistema único de salud que lo lleve adelante el control del Estado con la participación de los trabajadores, pero eso incluye todo, para tener disponibilidad de camas, para poder discutir un plan sanitario serio. Y entra otro debate que para mí es fundamental, que es el de las vacunas, porque sigue siendo un bien escaso, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, pero sin embargo en nuestro país se produce y ninguna de esas vacunas llega a nuestra población. Entonces ahí está el debate que nosotros venimos planteando de la necesidad de declarar de utilidad pública, en su momento lo dijimos, el laboratorio de Sigma, pero ahora se quedó demostrado que no es solamente Sigma, porque cuando nos decían no se puede producir acá, no se puede envasar acá, bueno, ahora quedó demostrado que sí se puede producir, que sí se puede envasar, que sí se puede fraccionar, que sí se puede conservar. Y nosotros lo que decimos es que esas vacunas tienen que estar destinadas a nuestra población. Bueno, mira, lo primero es que, como les decía antes, que la vacuna, podemos acceder a esa vacuna, por eso hay una pelea muy grande y que creo que hay que pasar de los dichos a los hechos en relación a la liberación de las patentes. Pero para ustedes el gobierno no se manejó bien con las vacunas. No, por supuesto, porque yo les digo, en Garín estaban las vacunas. Había millones de dosis que se fueron a otros países. De hecho, en Europa, donde había vacunas que se iban a otros países, se quedaron ahí por decisión de los gobiernos. Entonces, esas decisiones, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, hay que tomarlas. Por eso digo, en momentos de una situación extraordinaria, hay que tomar medidas extraordinarias. Entonces, nos guste o no nos guste, hay que tomar esas medidas, que son, por ejemplo, declarar de utilidad pública a todos los laboratorios. Porque, vuelvo a insistir, nos decían que no se podía y estábamos subutilizando lo que es la infraestructura que existe para poder producir, la técnica que existe en nuestro país, cuando se puede hacer acá. Entonces, esa discusión es clave porque, como bien vos decís, hoy la única forma para inmunizar a la población que está certificado es con la vacuna. Entonces, después, por supuesto, hay que tomar otras medidas. Yo recién lo escuchaba de no tocar a algunas ramas de la producción. Bueno, nosotros creemos que si hay que cerrar todo. Porque si no nos vamos a encontrar en donde las médicas, los médicos van a tener que elegir y están discutiendo protocolos justamente para elegir a quién tienen que internar y a quién no. No, a ver... Mira, porque son decisiones políticas. Eso es lo que hay que entender. Porque si decimos que estamos a favor de defender la vida sobre todo lo otro, bueno, hay que hacerlo. Entonces, plata hay, porque no es que plata no hay. O sea, nosotros lo hemos discutido y lo hemos discutido acá en relación, por ejemplo, a lo que es el impuesto a las grandes fortunas. El aporte solidario que se terminó votando no llega absolutamente a nada. Entonces hay que discutir justamente un impuesto real a las grandes fortunas. Hay que decirle a Guzmán que se deje de pasear por el mundo para arreglar la deuda externa. Lo que tenemos que discutir es que no salga un peso más y un dólar más para pagar una estafa que nos endeudó el macrismo. Entonces, ahí podemos discutir justamente qué plata hay, pero hay que discutir a dónde tiene que ir. Y para nosotros tiene que ser para un salario de emergencia que justamente llegue a todas y todos los que lo necesiten, pero aparte que cubra realmente la canasta familiar. Porque la verdad que el año pasado la IFE, 5.000 pesos por mes, por 6 meses, porque fue lo que fue, la verdad no le solucionó ningún problema a nadie en la población. 307.000. A ver, yo destaco que es una cuestión de decisión política. El año pasado en Argentina hubo, en un país quebrado económicamente, 307.000 empresas que accedieron al ATP.
Hubo 2,5 millones de jubiladas y jubiladas que tuvieron la posibilidad de volver a tener medicamentos gratuitos. Hubo más de 9 millones de argentinas y argentinos que accedieron por primera vez y única vez al ingreso familiar por emergencia. Entonces, ha habido más que decisión política del gobierno de Alberto Fernández. Lo que ha habido también es un contexto que entre el oficialismo anterior, el del gobierno Macri y algunos sectores de la oposición, empujaron a la Argentina a un proceso de bancarrota. Pero Celeste, limitado. ¿El Estado podía haber ayudado más todavía? Por supuesto, limitado ha sido. Sí, limitado. Planeamos porque, un aporte, por ejemplo, como dice ella, a las grandes fortunas, que está judicializada, una cosa increíble. Sí, pero es un aporte solidario. En Argentina ¿Ustedes se judicializan creen que le las van a decisiones pedir políticas. Solidaridad a quienes nunca han sido ustedes solidarios. No, en realidad lo que tiene que hacer, gobierno, lo que tiene que hacer en la dirigencia política Déjame no es que ustedes termine, nosotros, porque... es trabajar entre todos. Sí, pero le terminan cediendo a los sectores de poder más concentrado, porque política y medidas se podrían tomar y hay un montón de sectores que las apoyarían, fundamentalmente de los trabajadores, de los sectores populares, sociales. Sin embargo, yo decía recién, la ATP fue a yo no empresas, los sectores populares, ATP nos han acompañado fueron bastante, a diría, empresas en los últimos como 10 años la bastante. TAM, que tiene a 3.000 trabajadores en la calle, Yo creo que que terminó los cerrar sectores las populares nos han puertas, acompañado bastante. Coca-Cola, que tienen espalda para pagar los salarios y sin embargo recibieron ayuda del Estado cuando las familias que no tienen ingresos recibían 5.000 pesos por mes. Entonces son decisiones políticas que hay que tocar los intereses de los que más tienen y que lamentablemente, lo digo, este gobierno tampoco lo quiere hacer.